obedeceré al Dios antes que a vosotros, y mientras tenga aliento y pueda, no cesaré de filosofar, de exhortaros y de dar demostraciones a todo aquel de vosotros con quien tope. Sócrates. Iniciamos con esta frase de Sócrates, con la que él nos quiere dar a entender que va a poner siempre como prioridad las creencias que él tenga antes que las de las demás personas. De igual forma, él nos dice que se niega rotundamente a dejar este pensamiento, esta reflexión y este cuestionamiento, y que no va a dejar como de incitar a la gente a que tengan un pensamiento similar, que se cuestionen. Él lo que buscaba era que todos tuviéramos una educación filosófica, que puedan llegar a tener un pensamiento filosófico en el que se puedan llegar a cuestionar cosas de su vida. Esto nos ayudará a introducirnos un poquito a nuestro primer tema, y con el tiempo van a ir entendiendo un poquito más. Hay una postura que mantiene el autor en la que dice que no se puede estar en el saber y en la verdad al mismo tiempo, así como no se puede estar en el pensar y en el ser. Y dirán, ¿a qué se refiere con esto? El autor toma dos conjuntos. El primero es el saber y el pensar, y el segundo es la verdad y el ser. El autor tomaba el primer conjunto como una idealización, ya que se basa en el yo creo, yo pienso. Por otro lado está el conjunto número 2. A este el autor lo veía como una realidad, puesto que por mucha imaginación que tengas, mucha idealización que tengas, siempre va a haber una realidad que te haga volver a esa verdad. Debemos tener en cuenta que a Sócrates lo veían como una persona meramente sabia, la cual tomó una postura inmediata después de que el oráculo contestó que era el más sabio. Tomó una postura narcisista en un punto en el que él se postuló como el más sabio de todos sin voltear a ver otras opciones. En mi persona, yo considero que una persona que es realmente sabia no se dice llamar sabio. Sin embargo, esta parte en la que Sócrates, al tomar esta postura narcisista, se hizo de varias enemistades. Si realmente hubiera sido sabio, hubiera encontrado la manera de evitar tantas enemistades. Hay un punto muy importante a tocar. Es entendible que Sócrates se haya creído lo que el oráculo le dijo. Finalmente, él era el más sabio. Sin embargo, no se puso a pensar en cuáles eran las bases que tomaba el oráculo para poder sustentar esa respuesta, y en cuál era el verdadero significado de la sabiduría. Algo que marca al autor es la diferencia. ¿Por qué? En este caso, Sócrates tomaba un solo concepto, decidió o pensó que el mismo concepto que tenía el oráculo de sabiduría era el mismo concepto que él tenía de sabiduría. Esto nos abre la pauta a que deberíamos de pensar un poco más allá. Deberíamos de pensar en la diferenciación y en la versatilidad de un solo concepto, en este caso, la sabiduría. ¿Por qué? Todos tenemos un concepto diferente y va variando dependiendo de la persona. En este caso, Sócrates decidió asumir que el oráculo tenía el mismo pensamiento que él acerca de la sabiduría. El autor enmarca que deberíamos de tener derecho y deberíamos de buscar el derecho a la diferenciación en vez de buscar la igualdad. Entonces, ¿cuál fue el error de Sócrates? No, su error no fue considerarse el más sabio. Su error fue no ver las alternativas e irse directo por una opción que fue la más sencilla. Pero, ¿cuál era la otra opción? Bien, la primera opción era que él era el más sabio de todos, que fue la postura que tomó. Pero la otra alternativa era que él era igual de sabio que todos. Porque el autor hace énfasis en la diferencia de conceptos. ¿Qué pasa? Todos podemos tener el mismo nivel de sabiduría en distintos tipos de áreas. Ese fue el error de Sócrates, que tomó la posición más fácil y la más narcisista, cuando en realidad también podía haber la pauta de otra opción. Para dar inicio a este otro tema, debemos de entender qué es la misión divina. A esta se refiere a que Sócrates exigía a los demás sabios que demostraran la posesión de su verdad. ¿A qué se refiere con esto?
Sócrates quería que las demás personas que se consideraban sabias asumieran y aceptaran que realmente no tenían una sabiduría. Sócrates buscaba que los demás reconocieran su falta de la verdad, pero al momento en el que él se va por esta pauta del narcisismo, solo se concentraba en él. Entonces, ¿cómo quería que los demás reconocieran su falta si él no reconocía la suya? Él decía y exigía: conócete a ti mismo. Pero ¿cómo podía él exigir algo si él no tenía el conocimiento de su propia persona? Como conclusión, podemos decir que es realmente importante tener un conocimiento de sí mismos. Esto nos va a ayudar a comprendernos y entendernos un poco mejor, poder expresarnos de una manera más amena con una sociedad, y de esta forma podemos tener buenas relaciones. Esto nos llevará a poder tener ciertos aprendizajes, ciertos conocimientos y diferentes conceptos. Es importante aprender a diferenciarnos de los demás sin intentar ser más o menos que otros, y de igual forma es importante abrirnos a la pauta de considerar alternativas, de considerar opciones y no cerrarnos a solo una que nos haga ver superior a los demás.